Gabriel Boric estaba bastante desaparecido desde que dejó el gobierno, pero finalmente volvió a reaparecer a nivel nacional, no haciéndose sus giras fuera del país, dando charlas, sino hablando sobre contingencia. Y todo esto con un reconocimiento explícito del fracaso que él tuvo y también del fracaso que significó su gobierno para todos los sectores de la izquierda, tanto a nivel político como cultural, mencionando de lo mal que leyeron a la sociedad, pero cómo de esto pueden aprender y tienen que reorganizarse para eventualmente volver al poder. Al debate público el expresidente Gabriel Boric. El exmandatario admitió que su gobierno no supo leer las señales políticas en su primer año. En la presentación del libro La política se metió conmigo sobre Carolina Toá, el expresidente hizo una autocrítica directa. Yo soy el principal responsable de no interpretar bien la pérdida de la mayoría parlamentaria en 2021 ni las advertencias del proceso constituyente, señaló. Ya habíamos tenido una advertencia muy importante en la elección del Parlamento del año 2022, en donde ya no teníamos esa mayoría. Lectura que no se leyó suficientemente bien desde el gobierno en su inicio, y yo soy el principal responsable de aquello, y menos el proceso constituyente. Gabriel Boric, el exmandatario, llamó a la izquierda y al progresismo a superar, dijo, las peleas por redes sociales y a sanar las heridas. Luego de la derrota electoral, sin unidad, advirtió, no habrá proyecto político viable. Salgamos de la discusión por Twitter, de la cuña rápida, de interpretar la peor versión posible de lo que quiere decir el adversario. Tenemos que sanar esas heridas y es algo que hemos conversado mucho con Carolina y ahora paso al tercer punto, tenemos que sanarlas rápidas. Gabriel Boric llamó a la izquierda y al progresismo a superar estas peleas, estas redes sociales, insistió en que el foco debe volver a lo concreto, mejorar las condiciones materiales de la gente. Las discusiones que tenemos hoy son importantes, pero son discusiones que no mueven a la sociedad, señaló. Ahora esto es bien importante porque Boric es evidente que quiere volver a tener poder presidencial. Es sabido que él tiene aspiraciones presidenciales para el año 2030 y una de las razones por las cuales el conjunto de la izquierda está intentando hacer un sabotaje total de las propuestas de José Antonio Kast desde el primer minuto, más las manifestaciones, es porque están apostando por volver al poder en la próxima elección presidencial. Y si el gobierno de José Antonio Kast no logra cumplir las promesas de cambios profundos en materia de seguridad, migratoria y económicas que prometió, inevitablemente va a haber un desencanto ciudadano, como ocurrió en tantos gobiernos que se van de un lado para el otro, y van a terminar volviendo a la izquierda, o sea, con Boric, o también se está hablando mucho con la figura de Bodanovich, que igual está intentando colocarse como alguien a nivel de efecto presidencial, ¿no? Ahora, lo que es novedoso es que él haya reconocido la desconexión total con la realidad y especialmente cómo ellos se enfocaron tanto en el cambio de constitución y que sus lecturas eran alejadas de lo que quería la ciudadanía. La verdad es que eso se dio de la mano también, por supuesto, de un nivel de clasismo y desconexión con lo que quería la población enorme, enorme, tanto así que lo que se observó en muchos casos fue que cuando incluso perdieron no lo podían reconocer, que culpaban que la población no estaba lo suficientemente preparada, no, que ellos estaban mucho más avanzados que el chileno promedio. Un nivel de clasismo y de descalificación que llega a estar impresionante, realmente impresionante. Pero esto no lo hace por buenas intenciones, todo esto es porque está intentando de esta manera reafirmar su posición como el líder de la izquierda progresista. Y aunque va a intentar no dar tantas declaraciones en el próximo tiempo, porque sabe que está comenzando el gobierno de Kast y las siguientes elecciones en 4 años más, no le conviene meterse mucho en controversia, ya está dando los primeros pasos con reuniones, con conferencias y también con intentos de negociaciones por detrás para eventualmente colocarse como nuevamente candidato presidencial. Así que no se sorprendan si para el año 2030 lo tenemos de nuevo como candidato presidencial y que incluso pudiera llegar a ganar si el gobierno de José Antonio Kast no logra realizar lo que prometió y donde ahí también está mucho el factor de Chile Vamos que lo está saboteando mucho por dentro. Hay que tener mucho cuidado con esa situación. Pero no es lo único que nos va llegando tampoco de la izquierda, sino que también estamos viendo una serie de declaraciones que vienen desde el Partido Comunista, que decidió en la práctica amenazar a José Antonio Kast diciendo de que si a ellos no los toman en cuenta para las reformas que se vienen a futuro, y obviamente no habría que tomarlos mucho en cuenta, que tienen en común los comunistas con el proyecto político de Kast, que es del Partido Republicano y sectores de la derecha, ellos dijeron que iba a haber consecuencias y muchas de estas consecuencias podrían incluso ser sociales a nivel callejero. ¿Se sienten aislados de esta conversación? ¿Se sienten dejados de lado? ¿Poco escuchar a esta parte de la oposición?
¿Cómo lo ves? A ver, a mí me llama la atención Sí. que el gobierno siendo gobierno y siendo este el inicio, los primeros meses o los primeros días de gobierno, ya prescindan de un interlocutor que está en la política nacional, que tiene su presencia, que tiene su argumentación, que tiene una identidad construida a partir del mundo de los trabajadores y trabajadoras, y no haya diálogo. El diálogo no significa ponerse de acuerdo per se, significa intercambiar, escuchar la otra parte. Al final, el Partido Comunista, igual a través de la bancada, quiso hacer saber su pensamiento y lo escuchó, entiendo, el ministro García Ruminot. Sí. García Ruminot. Es opción del gobierno, no es la opción nuestra. Si la opción del gobierno es prescindir, en este caso del Partido Comunista, bueno, eso se va a sentir y se va a notar y va a tener, digamos, una consecuencia. ¿Cómo se va a sentir y cómo se va a notar? Se va a sentir porque la palabra nuestra y de otros sectores, pero en este caso estoy hablando del Partido Comunista, es una palabra que tiene sensibilidad social, que tiene una experiencia en políticas sociales y en desarrollo armónico del conjunto de la sociedad, sin que eso se cruce en contra de la proyección y el crecimiento del país. Y eso va a estar expuesto por la vía de seminarios, por la vía de una serie de posibilidades de construir opinión pública. Lo van a verbalizar con la gente, van a transmitir de alguna manera, como lo ha hecho. Aquí hay dos cosas que se pueden relacionar, pero que tiene una cosa que es primera que otra. Todo el planteamiento que esto vaya a sacar sobre todo del mundo de opinión pública, de lo que llamamos el mundo social, es de atribución, competencia e iniciativa del mundo social que nosotros, Partido Comunista, vamos a respetar. No vamos a suplantar. Porque aquí lo que se ha querido hacer, digamos, es desacreditar la opinión pública que pueda expresarse demostrando que esa política es incompleta o afecta intereses, porque es un invento nuestro. No, aquí no hay inventos mediante que no sea datos realidad, y va a ser iniciativa del mundo social con consideraciones, con valoración, con respeto de parte nuestra, porque vamos a coincidir que están cumpliendo con su obligación de representar a sus asociados. En la práctica es como estar diciendo, mira, o nos haces caso por las buenas o por las malas. O nos haces caso y las cosas se quedan tranquilitas, o no nos haces caso y se viene el desastre, la violencia, los ataques. Eso es lo que de cierta manera está dando a entender. Ahora, esto no es nuevo. El Partido Comunista tiene una tendencia bien radical. Son comunistas, siguen defendiendo mucho de las estructuras comunistas a nivel mundial, siguen reivindicando la revolución de 1917, que dio paso a la Unión Soviética, defienden mucho a Lenin con los millones que mató en su periodo, aunque relativamente corto de poder, y sus sucesores posteriores, como también siguen apoyando a regímenes comunistas que se mantienen a nivel mundial, que también son dictatoriales y que han tenido sus buenas cantidades de masacres, ¿no? Y por lo mismo, siempre que hay figuras del Partido Comunista que intentan mostrarse como moderados, como el caso de Janet Jara, en realidad no es que realmente lo sean, sino que simplemente es una apariencia para mostrarse moderados con tal de llegar al poder, y teniendo el poder, ahí reafirmarse y dar paso a sus estructuras de esta llamada dictadura del proletariado, ¿no? Ahora, lo que dice Carmona se debería tomar en parte como una amenaza. No debería tomarlo en cuenta el gobierno de José Antonio Kast. Ahora, a mí lo que me preocupa es que la administración actual, de cierta manera, sí está haciendo caso un poco a estas palabras. No sé si por alguna estrategia interna bien alejada de la realidad, o en realidad simplemente por presiones de Chile Vamos, porque los de Chile Vamos son bien buenos para intentar hacer este tipo de cosas que no funcionan. Lo que termina ocurriendo es que en el último tiempo hemos visto cómo la administración de Kast, presionado por republicanos, diputados, como también por figuras de Chile Vamos, han empezado a dejar de lado la idea de tomar en cuenta las propuestas o negociar con el Partido de la Gente o con el Partido Nacional Libertario, que son ambos mucho más cercanos ideológicamente que el conjunto de la izquierda, y han decidido ponerse a negociar con la centroizquierda, e incluso han tenido varias reuniones de negociación con los comunistas y los frente amplistas. Algo que en la práctica no ha servido nada. La centroizquierda, como también la izquierda dura, los han intentado sabotear todo el tiempo, y la centroizquierda, a cambio de darles apoyo, está pidiendo prácticamente que abandonen gran parte de los cambios ideológicos y culturales que ellos querían hacer. No tiene ningún sentido. Pero quién sabe, tal vez se están dejando llevar un poco por estas presiones de manifestaciones callejeras que ya están ocurriendo. O sea, como no es como que estén esperando y puede ocurrir,
pero en realidad no habría que tomarlos mucho en cuenta. Y yo tomaría este tipo de declaraciones casi como una cierta complicidad que debería ser responsable legalmente a futuro si al hacer estas amenazas prácticamente después se dan manifestaciones apoyadas políticamente por ellos que terminan con destrozos, ellos deberían pagar por eso, ya sea monetariamente o con responsabilidad penal. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen las declaraciones de Boric? Como también lo que se está hablando desde el Partido Comunista. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!